@JulioSánchezCristo Oficial. Nos vamos para Israel, tenemos comunicación con el teniente coronel Maurice Hirsch, director de la Fiscalía Militar. Él fue un brillante oficial de las Fuerzas de Defensa, fue jefe de estrategias para el Palestinian Media Watch, fue consultor y asesor del ministro de la Defensa y jefe del comité asesor del Ministerio del Interior. El señor Hirsch, el teniente coronel, fue el artífice de la ley israelí que priva de ciudadanía a los terroristas israelíes condenados por delitos de terrorismo, condenados en penas de prisión y que reciben un pago de la autoridad palestina para recompensa por sus actos terroristas. Maurice Hirsch, y la pregunta para el señor Hirsch es, ¿el qué opina de la decisión del primer ministro Netanyahu de la conquista total, de la toma total de la Franja de Gaza? ¿Cuál es su opinión? Good morning, Colonel Hirsch. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you very much for having me. We want to begin by asking you, what's your opinion about the recent news that Netanyahu is planning to take over Gaza in its totality, taking over all of Gaza? What is your opinion? So I think that really Prime Minister Netanyahu has been pushed into a corner. Hamas, that initiated the October 7 massacre, has refused to negotiate, has refused to release all of the 50 remaining hostages that it continues to hold, has refused to allow any type of respite for the Palestinians in Gaza. And now the only choice is to go in with force, to take over the entire Gaza Strip, to free the hostages, and to ensure that Hamas no longer exists as a terrorist force that threatens Israel. ¿Cree que el primer ministro Netanyahu está arrinconado? Nos dice que Hamas cometió esa masacre terrible del 7 de octubre y a raíz de eso no quiere negociar, no quiere liberar a los secuestrados que siguen en cautiverio y la única opción que le queda a Netanyahu es tomar la Franja de Gaza por la fuerza y de esa manera poder liberar a los secuestrados y poder asegurarse de que Hamas no exista como una fuerza terrorista. Se habla de liberar a los rehenes, pero él no cree que en una supuesta conquista total, pues ellos también saldrían mal. There's talk about releasing the hostages, but don't you think that in a total takeover, these hostages could also end up in a worse situation? I think that it's definitely possible that some of the hostages may unfortunately be murdered by the Hamas terrorists, but that's something which is happening anyway, and the longer we wait, the more difficult it gets and the more certain it gets that Hamas will murder them. So now is the opportunity to take whatever we can to free the live hostages and to bring back the other hostages before the situation gets any worse. ¿Cree que es posible que alguno de los secuestrados sean asesinados por los terroristas de Hamas en esta operación que pretende tomarse por completo la Franja de Gaza? Pero él cree que de igual manera es algo que ya está ocurriendo, es algo que está pasando y entre más se espere, más difícil va a ser y más certeza se va a tener de que van a asesinar a esos secuestrados o de que van a morir en cautiverio. Entonces es una oportunidad para tomarse todo en la Franja de Gaza y poder liberar a los secuestrados lo antes posible de esta situación. Ana, desde Jerusalén, quisiera preguntarle, si tú puedes traducirle, ¿cuál es la posibilidad práctica de que esto suceda, teniendo en cuenta dos cosas que nos enteramos hoy? Uno, que Netanyahu le habría dicho al jefe de Estado Mayor que si no lo quiere hacer que renuncie, porque el ejército aparentemente se opone a esta medida. Y dos, que el ejército estaría cansado, hay un exceso de suicidios dentro de los soldados. Si es que esto prácticamente es algo posible de realizar para el ejército. This question comes from a correspondent in Jerusalem, and we're wondering about the possibility of this really happening, of it being enforced, considering what Netanyahu was informed by one of his leaders in the army, and apparently some people inside the army are opposing this, and other guards in the army are very tired. Do you think that it's really possible for Netanyahu to do this when we have this position in the army? Yes, without question. Israel is a democracy that has an army, not an army that has a country.
And the army takes its commands and its instructions from the cabinet. The cabinet will make the decision, and the army will follow through, even if they believe that it may be difficult. And as has been said by some of the ministers, if the chief of staff does not believe that he is capable of defeating Hamas and freeing the hostages, then maybe he should step down. Israel es una democracia, nos dice que Israel es un país que tiene un ejército, no es un ejército que tiene un país. En ese sentido, pues el ejército debe seguir las instrucciones del gabinete. El gabinete tomará una decisión y el ejército, por difícil que le parezca, tendrá que hacer lo que le ordenen. Y si pues el ministro no es capaz o siente que es muy difícil derrotar a Hamas, a lo mejor es una oportunidad para renunciar a su cargo. Por favor, Ana, pregúntele al teniente coronel sobre hasta dónde esto en realidad que se está anunciando o se va a anunciar en las próximas horas no es más que la consolidación de lo que dos ministros de ultraderecha, Ben-Gvir y Smotrich, querían desde el comienzo, quitándole cualquier validez a la guerra que se ha llevado a cabo en Gaza. Thinking about if this moves forward, couldn't we just think that this is what two ultra-right ministers wanted, Ben-Gvir and Smotrich, when they wanted, to do this from the beginning, and doing it now, it's like taking away any validity from the war itself? So I think it's important to stress that Ministers Ben-Gvir and Smotrich are just two ministers within the wider government. They have their own opinions, but that is not the guiding opinion of the government of Israel. The government of Israel has said clearly, our goal is to free the hostages and to destroy Hamas. We are not going to settle back in the Gaza Strip. And whilst the press can carry on quoting Ben-Gvir and Smotrich, really their opinion carries very little weight. Most of the Israeli population also doesn't support that move, and so it won't really happen even if they carry on talking about it. Es importante decir que estos dos ministros de ultraderecha pues simplemente tienen una opinión, no es la guía, digamos, que más peso tiene, o la opinión que más peso tiene en el gobierno de Israel. El gobierno de Israel ya dijo que tiene una meta, que es destruir a Hamas, que es lograr liberar a los secuestrados que siguen bajo el poder de Hamas. Y pues nos dice que es una opinión, como nos ya adelantaba, que tiene muy poco peso y la mayoría de la población de Israel no apoya ese movimiento, así que cree que no es algo que vaya a pasar. Pero si definitivamente se toman Gaza, ¿qué va a pasar con los palestinos que viven ahí? Más de 2 millones de gazatíes que viven todavía allí. ¿La idea es desalojarlos, como han hablado Trump y Netanyahu? But let's say this does move forward. What's going to happen with the 2 million Palestinians that still live inside Gaza? Is the plan to vacate them like President Trump has said in the past? Or what's going to happen with these 2 million people that are inside of Gaza? So firstly, I think that if you truly care about the Gazan people, then you really should support wholeheartedly President Trump's vision for at least allowing them to take temporary refuge outside of Gaza. The UN says that Gaza is a demolition site, that it is filled with unexploded ordinances, and forcing the Gazans to stay living there in this disaster is quite unfair to them, and really they should be given the opportunity to leave of their own free will, find temporary refuge. We can rebuild Gaza, and then they would be given the opportunity to come back. All they would have to do is to renounce their desire to murder Jews. It should be quite an easy task to achieve. Él cree que pues si a las personas le importa realmente la vida de los gazatíes, hay que apoyar la idea del presidente Donald Trump y la visión que él tiene de sacar a los gazatíes, a ese pueblo de Gaza de allí, porque es un lugar simplemente destruido, demolido. Nos dice que permitir o querer que los gazatíes se queden en ese desastre es injusto para ellos. Entonces es una oportunidad para que ellos puedan vivir mejor, salir de la Franja de Gaza voluntariamente, encontrar un sitio
digamos, temporal, mientras que la Franja de Gaza se reconstruye y allí ellos puedan volver con ese, digamos, promesa de dejar el deseo de asesinar judíos. Para él es una premisa bastante sencilla. Ana, desde Jerusalén nuevamente, Jonathan, hacerle dos preguntas. La primera, en el caso de que se ponga una condición para retornar, ¿eso no sería en realidad una expulsión que a cambio de una condición van a poder retornar? Y la segunda pregunta, más allá de los planes que debieran ser o que no son para la Franja de Gaza, saber si a su criterio el gobierno tiene un plan oficialmente para el día después en la Franja de Gaza para cuando termine la guerra. Cuando está hablando de retornar, ¿usted se refiere a si los palestinos salen y los retornan a Gaza? Exactamente, porque él dijo que si iban a permitirle salir y volver en caso de que ellos, a condición de que ellos renuncien. Eso sería una expulsión, si no me equivoco, ¿no? Yeah. Okay, Colonel, I have two questions. The first question would be, in this theory in which Palestinians will be able to go back into Gaza under certain conditions, wouldn't that be considered more like an expulsion if they would be allowed under certain conditions to come back? And the second question would be, do you believe that the government has a plan for the day after in Gaza? So firstly, I must stress that the condition that I suggested, that they just renounce the idea of murdering Jews, is not a condition that the government of Israel has set, but rather a suggestion that I have made many times over, that should be our end goal. We don't want to find ourselves in this position again, where the Gazans come back and again attack Israel. That's not something which would be good for either the Gazans or for us. As regards to the second point, I do believe that the government of Israel has a plan for the day after in Gaza. We've seen some of that plan already being put into action with deals with the United Arab Emirates and other international actors. I think what we're trying to do and what the government of Israel is trying to do is to create a better future, a safer future, a more prosperous future for the Gazans, and not forcing them to live under a dictatorial, genocidal terrorist organization anymore. I think that's quite a great vision that has been set forth, and really it caters much more to what should be the hopes and aspirations of the Gazan people. Bueno, nos dice que esta condición que él sugirió sobre que estas personas que vuelvan a la Franja de Gaza renuncien a esa idea de eliminar a los israelíes no es una condición que viene del gobierno de Israel, es una sugerencia de él, que él cree que esa debe ser la meta final de los israelíes. Nos dice que deben tener esa posición de que esos gazatíes que vuelvan pues no quieran acabarlos. Y sobre el segundo punto de si cree que el gobierno de Israel tiene un plan para el día después de que se tome la Franja de Gaza, él cree que sí, ese plan ya se ha visto en acción, ya se han visto acuerdos con los Emiratos Árabes y otros actores internacionales, entonces ya digamos que se puede ver una línea de qué es lo que quieren hacer el día después en la Franja de Gaza para darle un mejor futuro también a esos gazatíes que se merecen vivir en un lugar distinto a uno liderado por unos genocidas, terroristas, dictadores. Entonces, lo que él ve es una gran visión para la Franja de Gaza. Ana, yo quisiera preguntarle. Es bien interesante lo que estamos escuchando, la visión de un estratega como solución para Gaza. Pero yo quisiera, Ana, preguntarle al estratega sobre cuál es el propósito de una guerra y cuándo una guerra termina. Ana, ¿él no cree que militarmente Israel fracasó? Se lo pregunto con estas preguntas concretas y directas. Es decir, se lo cuestiono apoyado en esta pregunta. ¿Una guerra militarmente se gana cuando se liquida al adversario? ¿Está liquidado Hamás? ¿O una guerra se gana cuando se logra su objetivo, que es liquidar al grupo terrorista Hamás y rescatar a los secuestrados? Ni lo uno ni lo otro ha pasado. Aquí lo que hemos visto es la muerte indiscriminada,
seguramente de muchos de Hamás, pero de muchos civiles, de niños, de mujeres que no tienen que ver. Repito, no es un fracaso militar cuando el propósito de Israel era acabar con Hamás y además rescatar a unos secuestrados, y no ha podido hacer ni lo uno ni lo otro. ¿Fracasaron? We want to ask you, based on your experience as, strategies in wars like this. So, couldn't we say that this has been a military failure if Israel has not reached its two objectives, which was return all of the hostages and eliminate Hamas? And we ask about this military failure based on two questions. When you go into a war, you could say that a war is won when you have been able to eliminate your adversary. Could we say that Hamas has been eliminated? Or on the other hand, we could say that a war is won when you have reached your goal, and your goal is to eliminate Hamas and at the same time save all the hostages. Based on those two questions, could we say that this has been a military failure for Israel, or has those two objectives been met? So I think it has to be clear that this war has been, as hard as it is to understand, a phenomenal military success. Of the three goals that Israel put out for itself at the start of the war, they were: one, destroy Hamas's military capabilities. Now, whilst they carry on fighting, and there are individual teams and groups and cells of terrorists still operating, 90% of Hamas's military force has already been eliminated. If we had 20,000 rockets being fired at Israel over the last 10, 15 years, that capability has been almost entirely destroyed, if not entirely destroyed. So that's the number one goal. The second goal was to release the hostages, was to free the hostages. So you're right. There are still 50 hostages being held in Gaza, and they've been held there for 665 days, and it's too long. But the almost full side of the glass is that over 200 hostages have already been released and brought home. So we're getting there. It's taking too much time, but I think we're also 80% of the way there. The obstacle that we faced all the time was Hamas's civilian capabilities. And unfortunately, with the help of the UN and the diversion of the international aid via the UN into the hands of Hamas, we have enabled Hamas to stay in civilian governance, and that is something which has to change. That's something which is changing now with the Gaza Humanitarian Foundation. That is something that is happening with the change in the way that aid is delivered to the Gaza Strip, and that is why Hamas is in hysterics. That is why they started the starvation campaign. That is why they are trying to say that that Israel is starving the Gaza Strip. That's all a lie. It's not true. It is a sign of the distress of Hamas, understanding that they're about to lose even their last bastion of control over the Gazan people. So the kids we have seen on television dying because there is no food, that's a lie? The kids that you've seen, for example, on the front page of the New York Times was a kid suffering from cerebral palsy. It had nothing to do with the food in the Gaza Strip or the absence thereof. We know, and there's clear statistics, that Israel has allowed into the Gaza Strip almost 1.5 million tons of food since the start of the war. Just in the last 2 months of the functioning of the Gaza Humanitarian Foundation, they've given out over 106 million meals. The starvation that has been caused, if it exists in the Gaza Strip, is only Hamas propaganda in order to divert attention away from the fact that they refuse to release the hostages, that they refuse to allow this war to come to an end, and they refuse to surrender. So they are now trying any propaganda in order to achieve their goals of just surviving and the world forcing Israel to allow them to survive, yes. So UN is lying, the World Health Organization is lying, the
all humanitarian groups working there. Everyone, the New York Times is lying. Everyone is lying, except Israel. Now, look at the picture in the New York Times. No. You would assume if there was such mass starvation, they would have been able to find a better picture rather than a child suffering from cerebral palsy. Now, I ask you, why are there only pictures of children who are ostensibly suffering from starvation? Where are all the adults? In normal societies, in normal instances of starvation, parents worry about their children. They give their children food first. But that's not what we're seeing from Gaza. We're seeing pictures of children who are being intentionally starved in order to be used as propaganda. Hamas doesn't care about the civilians. Hamas had 600 miles of tunnels in which they refused to allow any of the civilian population to hide. They wanted the Gazan people to die so that they could then delegitimize Israel. They've had opportunity after opportunity. Just 3 weeks ago, they could have taken another ceasefire deal and prevented this catastrophe, but they chose not to. But there is no catastrophe because everyone is lying. So no problem. Mr. Hirsch, thank you very much for your time. Of course, I don't believe you. Thank you very much. I don't desire that something like this happen ever in your country. Nobody, nobody deserves to believe the genocidal terrorists who carried out the October 7 massacre. I unfortunately can't change your mind, but that's the reality. Okay. You're dealing with a cynical terrorist organization that raped, murdered, beheaded. You are right, and that's what they do. And now they have their last propaganda, and it is working very well. Mr. Netanyahu is a genocide. Thank you very much, Mr. Hirsch, and good morning for you. Good morning, sir. Un segundito. Bueno. Félix, ¿usted podría recordarle a los oyentes qué fue lo que mostró el New York Times? Sí, el New York Times mostró las fotos varias de niños, obviamente muriendo de hambre, y los registros son indiscutibles. Lo que él menciona es que una foto de esos niños, si era un niño que tenía una condición médica especial, que era también agravada por el hambre. El mismo New York Times hizo la aclaración después, pero reiterando que la hambruna es real y la muerte de niños es real. Y hay que recordar, entre otras cosas, que hay un nuevo registro de lo que alguien nos dijo acá, también en la W, que como muchos niños, haciendo las autopsias de los niños, que es uno de los, creo que lo hizo tal vez el Washington Post, no recuerdo bien si fue el New York Times o Washington Post, de lo que nos dijo acá un médico. La cantidad de niños con disparos en la cabeza y con disparos en el pecho. O sea, que eran disparos que mostraban un patrón claro frente a esas víctimas. O sea, en los últimos días se ha utilizado el tema de este niño de la portada del New York Times para tratar de desacreditar todo lo que está pasando, porque el niño tenía una condición médica previa que empeoraba su situación. Ya vamos a traducir lo que dijo al final, el descaro de lo que dijo al final nuestro invitado. Todo esto es un invento del New York Times y bueno, y un invento de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud y de Médicos Sin Fronteras y bueno, de 19 militares que le están pidiendo al señor Netanyahu que deje de matar gente. Voy a repetir el nombre del editor y dueño del New York Times. Arthur Gregg Sulzberger. Ahora el New York Times entonces también sería enemigo de la patriótica y humanitaria causa del señor Netanyahu. Jonathan, ¿en Israel tampoco le cree el resto de la gente al New York Times? En Israel tampoco le cree gran parte del gobierno al New York Times. Acá hay que decir una cosa. Hay periodistas de un diario aquí muy respetado llamado Yediot Ahronot que también publican para el New York Times. Y de hecho uno de estos periodistas la semana pasada no solamente se publicó, como bien ustedes contaban, toda la cuestión de la ayuda humanitaria, de la situación humanitaria en Gaza, sino que también se publicó una nota en la que colabora un periodista israelí, en la cual el New York Times habló con fuentes del ejército que dijeron que no habría pruebas reales de que jamás roba la ayuda humanitaria. Ahora, esta es la única excusa que puede tener Israel para tratar de
administrar la ayuda humanitaria y también en su momento bloquear Gaza como lo hizo el 18 de marzo y luego volver a abrir a través de esta fundación que no funcionó. Por lo tanto, si se corrobora esto que dice el New York Times, que sale de fuentes del ejército y que participan periodistas israelíes, podría ser algo muy peligroso para los casos de Israel, no solo en la Corte Penal Internacional, sino también a nivel moral y con la sociedad toda. Pues ojalá que avance algo en la Corte Penal Internacional, al menos para que en los libros de historia esta tragedia quede fotografiada como realmente es y no como la hacen ver personas como este interesante invitado que nos trajo usted, Grace. ¿Qué dijo al final, Grace, el invitado? Coronel, ¿no? Teniente coronel. Sí, teniente coronel Maurice Hirsch. Bueno, él nos decía al final que esta guerra en la Franja de Gaza ha sido un absoluto éxito, porque desde que comenzó la guerra, Israel se trazó 3 metas. 1, destruir la capacidad militar de Hamás, y si bien Hamás sigue peleando y existen aún grupos y células individuales muy puntuales que siguen operando, pues se eliminó el 90% de la fuerza, y la capacidad para atacar a Israel con cohetes se ha disminuido. La segunda meta, liberar a los secuestrados. Si bien siguen 50 secuestrados en la Franja de Gaza durante mucho tiempo, hay que mirar el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque ya se liberaron 200 secuestrados, ya se han llevado a sus casas, y entonces están llegando a esa meta de liberar absolutamente todos, lo cual, como nos reconoce, ha tomado tiempo, pero ya el 80% de ese objetivo se ha cumplido. Y 3, la capacidad que tiene Hamás sobre los civiles. Nos dice que por eso hay tanta frustración en Hamás, porque están usando esa ayuda humanitaria para llegar a Hamás. Lo que quieren es tener esa fundación humanitaria para que pueda llegar esa ayuda a los gazatíes y no quede en las manos de Hamás. Por eso Hamás está tan frustrado, generando esa campaña de hambre, generando toda esa mentira de que hay una hambruna en la Franja de Gaza, diciendo que Israel es el culpable de esto, porque pueden perder incluso su último bastión de control, que es la capacidad que tienen sobre los civiles en la Franja de Gaza. Julio le pregunta sobre esa hambruna en la Franja de Gaza y por los niños que vemos en las portadas de los periódicos del mundo, como el New York Times, los niños que están sufriendo por esta situación, y dice que esto no es hambruna. Nos dice que lo que estamos viendo en los periódicos y la portada que se hizo muy famosa es un niño con parálisis cerebral, no con hambruna. Nos dice que en los últimos meses han podido llevar 1.5 millones de toneladas de comida desde el comienzo de la guerra. En los últimos 2 meses han entregado 106 millones de platos de comida, así que esa hambruna para él no existe, es solo una propaganda de Hamás. Nos dice que lo que quieren es cambiar la atención, de que no quieren liberar a los secuestrados, no quieren darle un final a esta guerra, no quieren rendirse. Entonces la meta de ellos es sobrevivir, incluso matando de hambre a su propia gente. Entonces le insiste Julio en si las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud e incluso el New York Times, todos están mintiendo excepto Israel, y dice que sí, que si esto fuera una realidad, el New York Times hubiera escogido una mejor foto y no este niño con una parálisis cerebral. Así que para él sigue siendo una propaganda por parte de Hamás, que está buscando que su gente muera para deslegitimar a Israel, porque simplemente no pudieron llegar a ese cese al fuego y tomar el acuerdo para poder cumpliendo su objetivo. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.